Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de la unidad número 3. En ella vamos a comenzar a trabajar, dándole continuidad a la propuesta de la materia sobre la dimensión de la crisis del 2001 como hecho significativo para el análisis del sistema político argentino. Como textos obligatorios para esta primera clase de la unidad número 3, separé para ustedes dos propuestas. La primera es de Karl Schaap, un texto más bien teórico sobre la caracterización de los actores a partir de la teoría sistémica, prestando especial atención a la dimensión de la comunicación. Me parecía interesante aportarles este texto, no tanto para pensarlo, sí, desde el punto de vista del análisis del sistema político, sino como una propuesta más de índole general que les puede servir a ustedes en el marco del ciclo complementario, pensando ya en la noción de la comunicación política. Karsat van a ver que hace algunas eh, observaciones respecto a las diferencias que existen entre la noción de actor en el marco de la teoría sistémica y la noción de la persona. eh, y cómo ciertos elementos, como son los esquemas del yo, eh, y la cuestión de la conciencia, la forma en la cual se transmite el mensaje, permiten pensar al actor dentro del actor sistémico, pensando siempre en términos de la teoría del sistema y la cuestión de la comunicación, permite pensarlo de otro modo, ¿no? Que, que al mismo tiempo nos da como algunas herramientas, la propuesta de Schaap, eh, para entender cuál es ese lugar del actor. Siempre en la teoría sistémica, eh, más aún, me permite una pequeña digresión, más aún en la teoría estructuralista, el lugar del actor siempre es un lugar muy complejo desde el punto de vista teórico. Eh, Comencé a corregir sus TPO, bueno, allá haré un video de devolución general de todos los TPO, que la verdad dentro de todos son muy buenos. Eh, pero siempre está esta cuestión, tanto en la teoría sistémica como en la teoría estructuralista, decía yo, de cuál es la capacidad, la independencia que tiene el actor en el marco de estas propuestas teóricas. Porque uno tiende a ver que el actor en la teoría sistémica, el actor en la teoría estructural, tiene poco margen de acción. Eh, el estructuralismo a ultranza, por ejemplo, precona casi un nulo margen de acción. Sin embargo, eh, esto ya se debatió en otras teorías, por ejemplo, la teoría de la agencia de Giddens, en el cual el actor, al intervenir activamente, ¿sí?, produce en el devenir de su curso de acción cambios que al mismo tiempo influyen sobre el sistema o influyen sobre la estructura social. Eh, Diríamos entonces que son estructuras estructurantes o que son acciones estructurantes de la estructura, que se encuentran condicionadas por la estructura, pero que al mismo tiempo eh, la moldean. Lo mismo en la teoría sistémica, y un poco es el interés de la propuesta del texto de Kaya, ¿no? Darle una vuelta de tuerca, ustedes léanlo, es más bien teórico, yo sé que es un texto complejo, eh, pero para quien quiere indagar me parecía una propuesta interesante. Eso como marco general para analizar. Varios de ustedes tomaron en los TPO cuestiones relacionadas con actores, en el marco de los análisis de los sistemas políticos provinciales. Supongo que también varias de sus contribuciones sobre el trabajo práctico en la unidad número 2 van a tender a analizar desde ese punto de vista. Entonces, me pareció interesante indagar sobre esta dimensión teórica del actor para ver hasta qué punto el actor está íntimamente, o sea, plenamente, disculpen, condicionado por el sistema, o el actor, ¿sí?, tiene en su acción, ¿sí?, en la propuesta de Sharp va un poco en acción-comunicación, por eso es interesante para este ciclo complementario. Eh, Elabora, sí, hay un margen de acción. Bueno,
Eso es un poco la propuesta del texto, yo dejo que lo lean. Insisto, es un texto denso teóricamente, trabájenlo tranquilos, no es un texto de los principales, pero sí me interesaba que lo tengan en el marco de esta en el marco de esta unidad, donde vamos a comenzar a trabajar con los actores. Porque esta unidad está más relacionada con actores. Yo les mencioné en la unidad número 1 elementos teóricos, vimos grosso modo los 3 elementos teóricos, ¿no? Digo, las instituciones, eh, las reglas que moldean los procesos de intercambio, los actores y los eventos, ¿no? Digo, como hechos así un poco macro que marcan lo que es la teoría sistémica. En la unidad número 2 dimos una de las reglas principales de la articulación de actores y procesos en el marco del sistema político argentino, que es el federalismo, como marco general de interacción. En esta unidad número 3 abordamos un hecho, que es la crisis del 2001, y a partir de ese hecho vamos a indagar en una cierta cantidad de actores. Y a la vez que indaguemos sobre los actores, y esto me parece que es un poco lo interesante de esta unidad, es mi propuesta para con ustedes, es pensar la crisis del 2001 como una crisis que al mismo tiempo desestructuró ciertas reglas que tenía el sistema político en la República Argentina, por lo menos desde 1983 hasta la crisis del 2001, de manera muy marcada desde 1994. El primero de ellos es que la crisis del 2001 es una crisis, claramente, todo el mundo lo puede sindicar de esa manera y quienes recuerden lo verán así. Es una crisis de representación política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis cultural, ¿sí? Y en términos del sistema político es una crisis de los mecanismos de representación. Esa crisis de los mecanismos de representación no fue gratuita. Y ustedes verán, yo les he puesto un texto. Les pido disculpas, en el cronograma figura CIR, que CIR es simplemente una reseña del texto. El texto es mucho más amplio, es una compilación que hicieron estudiantes profesores, perdón, de la carrera de Ciencia Política de la UBA, eh, que trata sobre varias dimensiones. Yo del texto les recomiendo en todo caso la segunda y la tercera sección, que trata sobre el sistema de partidos, ¿sí? Y sobre las relaciones político-institucionales. Eh, ¿Qué significa la crisis del 2001 en términos del sistema de partidos y en términos de representación política? Primero, como verán allí, eh, es un texto crítico. Los autores del texto, la mayoría o gran parte de los autores que están en el texto son autores muy críticos del proceso que se inicia a partir del 2002, ¿sí? Eh, hasta el 2015, ¿no? De todo lo que se conoce como kirchnerismo. De hecho, varios de los autores de este texto tuvieron algún tipo de cargo durante el gobierno del macrismo. Eh, por supuesto, ¿qué es lo que me parece interesante pensar? Que, digo, estos autores están un poco eh, reñidos con la experiencia de esos años y pensando de qué manera se articula una nueva opción política que ellos, en el marco, lo verán en la sección número 2, entienden que sería a través de, o que fue a través de la coalición Cambiemos, ¿no? Como coalición de partidos. Pero a partir del análisis que ellos hacen, hay ciertos elementos que sí me interesa rescatar, que nosotros vamos a ir discutiendo. El primero de ellos es que, digamos, los autores señalan que hay el bipartidismo y el sistema de democracias de partidos que claramente está en la Constitución de 1994, eso eh, no se puede negar. De hecho, está en la letra constitucional, ¿no? Los partidos como base de la vida democrática. Eh, la crisis del 2001 pone en tela de juicio tal condición de la democracia argentina y al mismo tiempo implosionan las representaciones político-partidarias. Y lo que quedan son otro tipo de representaciones y actores que no obligatoriamente estaban encolumnados antes en el sistema de política, en el sistema de partidos, eh,
¿Qué es lo que sucede allí? Es que comienza a haber una representación de tipo, ¿cómo podríamos denominarlo? No institucionalizada, ¿sí? Y claramente toman un rol preponderante actores como, por ejemplo, los movimientos sociales, que los vamos a ir trabajando en las próximas clases. Vamos a ver el rol de los sindicatos, otros tipos de representaciones sectoriales que no son nuevas en la vida política argentina, pero que sin embargo emergen luego de la crisis del 2001 de una manera diferente. La tradición del sindicalismo argentino, y creo que en una clase abierta el 10 de mayo, más que nunca podemos trabajar sobre la representatividad del sindicalismo, que siempre se lo ha dado por muerto. No es la primera vez que en la República Argentina se habla de que el sindicalismo está muerto, y sin embargo la República Argentina tiene, no desde la experiencia del peronismo, sino desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX, una tradición de política sindical y una tradición de representación sindical muy fuerte, una de las más fuertes, podríamos decir, de América Latina eh, y del mundo, sin lugar a dudas. Tasas de sindicalización en momentos de pleno empleo durante el modelo de sustitución de importaciones que eran equivalentes a las tasas de sindicalización que existían en países de la órbita del segundo mundo del Comecon, la órbita soviética, o del escudo escandinavo, digo, o sea, no tenía parangón con otros países la tasa de sindicalización y el activismo sindical que existió siempre en la República Argentina. Por eso, viéndolo desde perspectiva histórica y comprendiendo lo que nosotros estamos viendo en el marco del sistema político, podemos decir, atención, cuando uno decreta de manera muy eh, eh, liviana, ¿sí? Lo perimido, ¿sí? Entre comillas, de la representación sindical, porque estamos hablando de tradiciones que son muy caras en términos populares en la República Argentina. Otra afirmación del texto, que ahora, hoy en perspectiva histórica y con el gobierno de Javier Milei a la cabeza del Ejecutivo Nacional, podríamos comenzar a pensar, es el término que utilizan los autores de este texto, de una mutación del bipartidismo argentino a una bicoalición, ¿sí? Eh, una en torno al peronismo y una en torno al antiperonismo. Sinceramente, los resultados de la última elección, que ha marcado claramente una democracia de tercios, eh, señalan dos cuestiones, a mi entender, que nosotros tenemos que, en todo caso, debatir o pensar o incorporar en los mecanismos, en los procesos de análisis que hagamos del sistema político. El primero de los elementos es que de ese bipartidismo a la bicoalición, ¿sí? En su momento Frente de Todos, Cambiemos, y luego Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, nos enfrentamos en una situación completamente diferente, donde el- una expresión grande del peronismo se encolumna detrás en las últimas elecciones eh, de Sergio Massa, otra, lo que era Juntos por el Cambio, en gran parte detrás de la candidatura eh, de Patricia Bullrich, y la emergencia, podríamos pensar, de una tercera opción, ¿sí? Encarnada por el espacio político denominado La Libertad Avanza, en el que confluyen muchos elementos dispersos del sistema político. Y que, con una particularidad, retoman para sí el llamado a que se vayan todos, un llamado muy, muy propio de la crisis del año 2001. Este conjunto de elementos que estoy señalando son elementos que claramente, digamos, lo que busco es un poco cuestionar. Digo, uno no tiene por qué estar siempre de acuerdo con los textos que lee. Ya estamos, como dije ya en algún otro video, ustedes son estudiantes de cuarto año de una carrera, de tercer año de una carrera.
y estamos desarrollando acá la capacidad de análisis, crítica y comprensión de textos. Entonces, bueno, tal vez uno está de acuerdo con un texto o no está de acuerdo con un texto. Me parece que este texto tiene la particularidad de condensarse en una única propuesta muchas dimensiones. Fue editado a 20 años de la crisis del 2001 y en particular sobre las dos secciones que les dije, la sección de partidos políticos y la sección político-institucional, analiza algunas cuestiones que me parece interesante retener en el marco de la teoría sistémica para el análisis del sistema político argentino. Como les dije, la teoría, los partidos políticos, no pensar la representación política únicamente a través de la representación política partidaria, ya sea que sea en forma de partido o coalición de partidos, sino que lo que estamos hablando acá es de una representación de política que puede tener otra forma. Y allí comienza a haber actores, como son los sindicatos de los cuales recién hablábamos, los movimientos sociales en sus diversas formas, eh, o mecanismos de representación novedosos a partir del uso indiscriminado, el uso de las redes sociales, perdón, eh, que bueno, merece un análisis particular, porque también hay allí, y creo que el texto de Sharp puede ser de utilidad, cierta forma de comprender al actor en la red social eh, que no siempre es actuante y muchas veces está condicionado en la forma consciente eh, de los mecanismos de comunicación a los cuales está sujeto. Dicho todo esto, bueno, yo lo que los invito es a trabajar, ¿sí?, sobre estos dos textos, a trabajar ya sobre el proceso que se abre en el 2001. Ya les digo, para esta semana, con que lean la sección número 2 y la sección número 3 de la compilación de Pérez Alfaro y Cruz sobre la crisis del 2001, eso les va a ordenar, ¿sí? El texto les va a permitir ordenar ciertas dimensiones. Luego vamos a poner un poco en debate esas dimensiones a partir de otras lecturas que les voy a proponer, que remarcan justamente de qué manera la salida de la crisis del 2001 fue una salida eh, no solamente, no solamente válida, sino que además necesaria al agotamiento de un sistema político que claramente no brindó soluciones eh, y desembocó en esa crisis fenomenal que recordamos quienes tenemos un poco más de canas, que fue la crisis del 2001. Bueno, en otro video les voy a estar dejando la devolución del TPO-1, así que, como siempre, les agradezco por seguir tan activos. La verdad que a mitad de la cursada todavía tener un 50% de participación me pone muy contento y espero que tengan una buena lectura. Nos leemos en la plataforma. Saludos.